El hombre que ves en los libros de historia es el héroe inmaculado que creó el FBI, J. Edgar Hoover, el cruzado contra la mafia y la imagen misma de la ley. Un servidor público durante 48 años. Pero tras esa imagen perfecta, se esconde el verdadero Hoover, el arquitecto del estado de vigilancia, el maestro del chantaje y el hombre más poderoso que nunca fue elegido por voto popular. La verdad es que Hoover no solo luchó contra los criminales, los superó. Usó el poder del Estado para espiar, desacreditar e intentar llevar al suicidio a figuras como Martin Luther King Jr. y controlar a 8 presidentes con sus secretos más íntimos. La pregunta que la historia no se atreve a hacer es: ¿fue J. Edgar Hoover un protector de la nación o el virus que pudrió la democracia desde dentro? Prepárate para conocer la caja de Pandora. En los próximos 25 minutos, desvelaremos los archivos secretos, las operaciones de sabotaje y el monstruoso poder de Hoover que aún hoy resuena en tu smartphone. Si estás listo para enfrentar la verdad sobre el hombre que nos enseñó a temer a nuestro propio gobierno, suscríbete al canal ahora, activa la campana y prepárate para debatir. Porque esta es la historia de cómo un hombre se hizo intocable. El hombre que vemos en las viejas fotografías, inmutable, de traje oscuro y mandíbula firme, es J. Edgar Hoover. Para el público durante casi medio siglo, fue la encarnación de la ley, el gran cruzado contra la mafia y los comunistas. Fundó el FBI y lo convirtió en una agencia de leyenda. Pero detrás de esa fachada de heroísmo intachable, se esconde la figura más oscura y poderosa en la historia no electa de Estados Unidos. Hoover no solo luchó contra los criminales, convirtió a la nación en un estado de vigilancia masiva y usó el miedo y el chantaje para controlar a 8 presidentes. Esta es la historia sin filtros de cómo Hoover se hizo intocable y de las operaciones secretas que casi destruyen la democracia. 1. La creación del monstruo, un imperio de 48 años. Hoover tomó el control de la Oficina de Investigación, que luego se convertiría en el FBI, en 1924. Su obsesión no era solo la ley, sino la imagen. Creó el mito del agente del FBI, limpio, eficiente y temido. Él fue quien introdujo la ciencia forense y el registro central de huellas dactilares, modernizando la aplicación de la ley. Pero su verdadero genio fue político. Sobrevivió a cada cambio de administración, desde Coolidge hasta Nixon. Su longevidad era su arma. Su regla era simple: nunca le des a nadie una razón para despedirte. Para lograrlo, necesitaba una cortina de humo. Hoover fabricó una amenaza constante: el comunismo y el crimen organizado. Aunque la mafia existía, Hoover la negó públicamente durante décadas, enfocando los recursos donde generaban más publicidad para sí mismo. Al mismo tiempo, se estableció como el único guardián de la moralidad y la seguridad nacional. El precio de esa seguridad fue la entrega de la privacidad y el ascenso de un poder que se volvió incontrolable. 2. El archivo secreto, la herramienta del chantaje. La verdadera fuente del poder de Hoover no estaba en la Constitución, sino en sus archivos secretos. Hoover ordenó la vigilancia sin orden judicial de miles de figuras públicas, incluyendo presidentes, congresistas, jueces de la Corte Suprema y celebridades. No buscaba crímenes, buscaba debilidades personales, aventuras extramatrimoniales, secretos de salud y cualquier información que pudiera ser usada para arruinar una reputación o forzar una decisión política. Cuando el presidente Franklin D. Roosevelt se atrevió a cuestionar la edad o la autoridad de Hoover, una sutil filtración de información sensible llegaba a los medios. O una llamada de Hoover recordaba al presidente que él sabía cosas que nadie más sabía. El archivo más notorio fue el que guardaba sobre John F. Kennedy y su hermano, el fiscal general Robert Kennedy. Los hermanos Kennedy intentaron desesperadamente frenar a Hoover, pero Hoover tenía los detalles de las aventuras de JFK, desde Marilyn Monroe hasta conexiones con la mafia. La amenaza era clara:
Si intentaban despedirlo, él destruiría la presidencia de Kennedy con un escándalo sexual. Los Kennedy cedieron. Hoover era intocable. Es COINTELPRO, la guerra secreta contra el ciudadano. La operación más infame de Hoover fue COINTELPRO, programa de contrainteligencia. Este programa, que operó de 1956 a 1971, no tenía como objetivo a espías extranjeros, sino a ciudadanos estadounidenses. Hoover vio en el movimiento por los derechos civiles y en los movimientos contra la guerra de Vietnam una amenaza más grande que el comunismo ruso. Creía que cualquier disidencia era sinónimo de subversión. El objetivo de COINTELPRO era simple: exponer, desorganizar, desviar, desacreditar o neutralizar a estos grupos. Esto no era vigilancia legal, era guerra psicológica y sabotaje. Su blanco principal fue Martin Luther King Jr. Hoover lo consideraba el hombre más peligroso de Estados Unidos. Ordenó el uso de escuchas ilegales masivas, instaló micrófonos en hoteles y grabó los encuentros íntimos de King. No solo recopiló la información, sino que la usó. Enviaron grabaciones y una carta anónima a King, instándole a suicidarse para evitar la publicación de sus pecados. Esto es un ejemplo escalofriante de cómo el FBI se convirtió en un aparato de terrorismo psicológico contra sus propios ciudadanos. Otros grupos vigilados y desestabilizados fueron el Partido Pantera Negra, organizaciones feministas y grupos pacifistas. Hoover usó el poder del Estado para silenciar la disidencia. 4. La identidad oculta y el legado del miedo. La controversia sobre Hoover no termina con su abuso de poder. También toca su vida personal. Los rumores sobre su orientación sexual han sido objeto de debate histórico. Hoover nunca se casó y vivió la mayor parte de su vida con su subdirector asociado, Clyde Tolson, en el clima de paranoia que él mismo fomentó. Ser homosexual en ese periodo significaba la destrucción profesional. Si estos rumores eran ciertos, el gran guardián de la moralidad estaba viviendo una doble vida monumental. Irónicamente, el hombre que pasó su vida chantajeando a otros por su vida privada era increíblemente vulnerable a ese mismo chantaje. Este secreto, mantenido por él y por poderosos aliados, cimentó aún más su intocabilidad. Hoover murió en el cargo en 1972, a la edad de 77 años. No fue despedido. Solo la muerte pudo retirarlo. Ewingo, la cosecha de la semilla de la paranoia. Su muerte abrió la caja de Pandora. El Congreso, finalmente libre de su chantaje, comenzó las investigaciones que revelaron la brutalidad de COINTELPRO y la existencia de los archivos secretos. Estados Unidos quedó en shock. El legado de J. Edgar Hoover no es el de un héroe de la ley, sino el del hombre que demostró la fragilidad de la democracia ante el poder no regulado. Él enseñó que la vigilancia, una vez activada, puede volverse contra la propia nación. Desde la negación de la mafia hasta la guerra secreta contra los líderes de derechos civiles, Hoover fue un parásito que se alimentó del miedo estadounidense. Su figura obliga a una profunda reflexión. ¿Hasta qué punto es el miedo a los enemigos una excusa para ceder nuestras libertades al poder? Y la pregunta más inquietante: ¿podría un J. Edgar Hoover volver a levantarse hoy, en la era de la vigilancia digital total? Hoover murió en el cargo en 1972. Solo la muerte pudo despojarlo de su autoridad absoluta. Su fallecimiento desató las investigaciones que expusieron la brutalidad de COINTELPRO, los archivos de chantaje y la vigilancia sin límites. El FBI, bajo su mando, no fue un escudo. Fue un arma que se apuntó hacia la disidencia, la libertad y, en última instancia, hacia el corazón mismo de la República. El gran campeón de la ley era, en la práctica, su mayor destructor. Su legado no es una estatua, sino una pregunta inquietante. Si un solo hombre pudo secuestrar el poder del gobierno durante casi medio siglo utilizando archivos de secretos y la guerra psicológica,
¿Qué tan frágiles son nuestras libertades hoy, en la era de la vigilancia digital total? El verdadero miedo no es el enemigo externo que Hoover prometía. El verdadero miedo es que la semilla de la paranoia que él plantó haya sido cosechada por las agencias modernas. Tú tienes el veredicto final. Queremos leer tu análisis. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Fue Hoover un mal necesario para combatir el comunismo o un virus dictatorial?